El presente trabajo final fue desarrollado en el Departamento de Biología Molecular, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, bajo la dirección de la doctora Verónica Santander. El tema de investigación de este trabajo fue la regulación de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa en diferentes tejidos relevantes para la hipertensión. Para comenzar vamos a hacer una breve introducción acerca del contexto celular en el cual se desarrolló este trabajo. Bueno, las células animales, como ya se sabe, poseen una membrana plasmática, la cual es semipermeable y permite el ingreso y el egreso de sustancias al interior de la célula. En el interior de las células animales nos encontramos con un núcleo celular que contiene toda la información genética. También nos encontramos con organelas y también con una solución celular en la cual están inmersas todas las sustancias necesarias para el desarrollo. Como ejemplo de esta podemos hablar de azúcares, sales, aminoácidos, proteínas. Ejemplo de proteínas que es muy necesaria para el desarrollo y para la organización celular es el citoesqueleto. El citoesqueleto es un entramado dinámico de proteínas que se extiende a lo largo de toda la célula. Y este citoesqueleto mantiene la morfología celular en diferentes procesos de plasmólisis, turgencia, en el movimiento celular, también en la organización de las organelas. El citoesqueleto está dividido en tres tipos de filamentos. Hay tres tipos de filamentos que lo conforman. Vamos a hablar de menor a mayor tamaño. De un diámetro de 5 nanómetros tenemos los filamentos de actina. Después tenemos los filamentos intermedios de 10 nanómetros. Y por último, que es de interés del grupo de trabajo en el cual se desarrolló esta tesina, que es el microtúbulo. Los microtúbulos tienen un diámetro aproximado de 24 nanómetros y están conformados por alfa y beta tubulina. Las funciones principales que cumple este microtúbulo dentro de la célula es el desplazamiento de vesículas, tanto en endocitosis como en exocitosis, así como también el movimiento de organelas y el transporte de sustancias. También está implicado en la división celular, así como en mitosis y en meiosis. A mí me gusta nombrar que los microtúbulos cumplen como rieles de trenes en la célula, ya que gracias a la asociación de otras proteínas que cumplen la función de vagones de tren, en estas se pueden transportar todas las organelas y las sustancias para los diferentes procesos dentro de la célula. La síntesis de estos microtúbulos es necesaria, los centrómeros, hay un centro organizador de microtúbulos, ya que la concentración del alfa y la beta tubulina, que es con la cual está conformada estos microtúbulos, es muy baja en el citosol. Por lo tanto existen estos centrómeros, como vemos acá en violeta, los centrosomas, donde a partir del cual comienzan a ensamblarse la alfa y la beta tubulina. La alfa y la beta tubulina comienzan a ensamblarse de manera cabeza-cola, formando protofilamentos lineales. Estos protofilamentos lineales, como podemos ver en la figura, si vemos en la sección transversal, consta de 13 protofilamentos, y estos microtúbulos que se forman son cilindros huecos. Esto lo remarco porque la presencia de enzimas, se ha encontrado que hay enzimas que viajan por el interior de estos microtúbulos. Por otro lado, como vemos también en esta figura, tenemos un extremo menos y un extremo más. El extremo más está remarcado porque es el cual el agregado, la polimerización y la depolimerización de este microtúbulo es mucho más dinámica, mientras que el extremo menos, esta polimerización y polimerización es mucho más lenta. Como se puede ver también en esta figura, el extremo más por lo general está mucho más orientado hacia la periferia de la célula, mientras que el extremo menos está situado cerca del centrosoma, que está localizado cerca del núcleo de la célula. Por último, uno se pregunta cómo puede ser que este microtúbulo, que es una estructura proteica, cumpla diferentes funciones dentro de la célula. Primeramente vamos a hablar de la genética. Hay genes que codifican para diferentes secuencias de aminoácidos que hacen que, si uno ve a grosso modo, la estructura del microtúbulo es el mismo, pero la secuencia de aminoácidos es diferente, y en células que son altamente diferenciadas, como axonemas ciliares, como células neurales, requieren de estas diferencias sutiles en la secuencia de aminoácidos para cumplir funciones diversas. Sin embargo, en el resto de tejidos, en el resto de las células del cuerpo, hay modificaciones que se pueden hacer sobre esta estructura proteica gracias a la acción de enzimas. Por lo tanto, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las modificaciones posttraduccionales, y le otorgan a esta estructura proteica una mayor variabilidad. Las modificaciones posttraduccionales más estudiadas son representadas en esta diapositiva. Hay un montón, pero las más estudiadas son estas.
Como se puede ver, tenemos el dímero de alfa y beta tubulina. El dímero de alfa está en un gris oscuro, en un gris claro en la subunidad beta. Y estas son las dos cadenas de la C-terminal. Bueno, como podemos ver, la poliglutaminación y la poliglicinación son dos modificaciones que ocurren en estos extremos C-terminales y constan del agregado de cadenas de glutamato o cadenas de glicina a estos extremos C-terminales. También tenemos que pueden ocurrir la poliaminación y la fosforilación sobre la subunidad beta. Y por último vamos a nombrar dos modificaciones que son de interés del grupo de trabajo en el cual se desarrolló la tesina. Es el caso, en un primer momento, de la acetilación. Esta acetilación es llevada a cabo por una enzima que es una acetiltransferasa. Como se nombró anteriormente, que había dicho que el microtúbulo era hueco y que había enzimas que viajaban. Bueno, este es el caso. Esta acetiltransferasa viaja por el interior del microtúbulo y es capaz de acetilar a la tubulina cerca del extremo N-terminal. Esta isoforma de tubulina ha sido implicada en diferentes procesos de regulación de proteínas de membrana como la familia de las PATPasas. Estudios del grupo en el cual se desarrolló el trabajo han demostrado que esta acetilación, esta isoforma, la tubulina acetilada, está implicada en procesos de regulación, por ejemplo, de la bomba de la ATPasa de calcio de membrana plasmática, como la protona ATPasa, y también la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta última isoforma se sabe que en eritrocitos en glóbulos rojos de individuos hipertensos y diabéticos está muy enriquecida, los microtúbulos están muy enriquecidos en esta isoforma de tubulina. Por último, dejé para el último la isoforma en la cual yo más me centré en el trabajo final, que es la de tirosinación. Los genes de alfa-tubulina, cuando sintetizan esta subunidad, codifican para un residuo de tirosina en este extremo C-terminal. Este residuo de tirosina... ¿Qué pasó? Perdón. Ese miedo. Este residuo de tirosina... Este residuo de tirosina puede ser removido por la acción de una enzima que es la tubulina tirosina carboxipeptidasa. Por una cuestión de simplificación, en el esquema se muestra el dímero de alfa y beta tubulina. Yo remarco que la acción de esta enzima sobre el microtúbulo, como pueden ver, al igual que la acetiltransferasa actuaba sobre el microtúbulo, esta enzima también tiene como sustrato el microtúbulo, generando, al cortar este residuo de tirosina del extremo C-terminal, expone a este mismo extremo a un residuo de glutamato. Por lo tanto, se genera la llamada tubulina tirosinada o tubulina GLU. Esta isoforma de tubulina, junto con la acetilada, se las denomina que son marcadores de estabilidad. Son marcadores de estabilidad porque, como se dijo, tienen como sustrato el microtúbulo. Por lo tanto, los microtúbulos que ya están estables, polimerizados, están enriquecidos en esta isoforma de tubulina. Además, vamos a decir que la tubulina tirosinada impide el agregado de factores de polimerizantes del microtúbulo. Por lo tanto, no solo es un marcador de estabilidad, sino que también promueve la estabilidad del microtúbulo. Por último, este residuo de glutamato puede ser nuevamente tirosinado gracias a la enzima TTL, que esta en este caso sí actúa sobre el dímero disuelto en el citosol de la célula, toma como sustrato el dímero de alfa y beta tubulina de tirosinado y lo vuelve a tirosinar. Y de esta forma, nuevamente, la tubulina tirosinada puede adicionarse y polimerizar o agregarse, digamos, al microtúbulo. Por último, vamos a hablar de la acción de otra enzima que no va al caso del trabajo. Sí voy a decir que este ciclo de tirosinación y tirosinación es en el cual yo me centré, ya que la acción de esta enzima, que es una carboxipeptidasa, también remueve el residuo de glutamato que había sido expuesto por la TTCP, generando delta 2. De esta forma, irreversiblemente nos vamos del ciclo y no se puede volver a tirosinar, no vamos a poder obtener nuevamente tubulina tirosinada y tubulina tirosinada. Por lo tanto, yo solamente lo nombro, pero no es al alcance del trabajo final. Bueno, como se mencionó anteriormente, la tubulina acetilada y la tubulina tirosinada estaban implicados en procesos de regulación de la bomba sodio-potasio ATPasa. Por lo tanto, vamos a nombrar brevemente que esta proteína es una proteína de transmembrana, que es una proteína de antiporte en la cual expulsa 3 iones sodio y genera el ingreso de 2 iones potasio. Esto lo hace a expensas de una molécula de ATP.
Se sabe, como dije, que está modulada por la tubulina, pero también puede ser modulada por ejemplo, el AMP cíclico, por la proteína quinasa A, por la proteína quinasa C y también por diferentes hormonas esteroides. Este antiporte de iones está implicado en la regulación, por ejemplo, del pH interno, de forma indirecta todo esto, ¿no? La regulación del pH interno, del volumen celular, la concentración interna de calcio, el impulso nervioso y la presión sanguínea. Esta regulación que dijimos que la isoforma acetilada y la isoforma de tirosinada estaban implicadas en la regulación de la bomba sodio-potasio ATPasa, se sabe que en eritrocitos de individuos hipertensos esta bomba está inhibida. Al estar inhibida esta bomba hay un aumento en la concentración de sodio intracelular. No solo se sabe que aumenta el sodio intracelular y que está inhibida la bomba sodio-potasio ATPasa, sino que se ha encontrado que hay un aumento de tubulina en membrana de estas células, los cuales este aumento de tubulina en membrana de eritrocitos está implicada también en una disminución en la deformabilidad de estas células a la hora de pasar por los diferentes capilares en el cuerpo. La hipertensión arterial como enfermedad tiene como característica un aumento progresivo de la presión arterial a lo largo del tiempo que desencadena problemas en diferentes tejidos como el cerebro, el corazón, los riñones y la retina. Lo primero que se hizo fue determinar la presencia de tubulina en eritrocitos, ya que había autores que negaban la presencia de la misma. No solo se determinó que la tubulina estaba presente, sino que además se pudo determinar que la tubulina se distribuye en 3 fracciones. En un principio vamos a hablar que la tubulina se puede encontrar en una fracción citosólica, disuelta en el interior de la célula. También en la membrana se puede encontrar, acá tenemos un ejemplo de cómo se vería una inmunofluorescencia con la tubulina presente en membrana. Cuando está en membrana, la tubulina puede estar formando complejos o estar unida a diferentes proteínas, como así también lo representé a la bomba sodio-potasio ATPasa. Y por último, la tubulina se puede encontrar polimerizada en una fracción sedimentable y una inmunofluorescencia que puede determinar, es un experimento por el medio del cual uno va a poder representarlo, se corresponde a una distribución en la fracción sedimentable, es la formación de un anillo periférico, no sé si se llega a ver, es un anillo periférico la cual estaría correspondiendo a una fracción sedimentable. Una vez que yo comience a hablar de los resultados, no voy a hablar de una distribución uniforme de la fluorescencia o el anillo periférico. Acá lo remarco en la introducción para que sea más fluido a la hora de hablar de los resultados. Por lo tanto, cuando la tubulina esté en membrana vamos a ver la distribución uniforme y cuando la tubulina esté en la fracción sedimentable la vamos a ver como un anillo periférico. Por lo tanto, se planteó como hipótesis que durante el desarrollo de la hipertensión se produce un desbalance en los niveles de tubulina tirosinada que estaría implicada en la regulación o en la alteración de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa en diferentes tejidos relevantes para la hipertensión, como el cerebro, el riñón, el corazón y los glóbulos rojos. Esta modificación de la tubulina tirosinada se debería, al menos en parte, a una modificación en la actividad de la enzima TTL. ¿Se acuerdan esa diapositiva que yo mostré el ciclo, en la cual la TTCP era capaz de remover el residuo de tirosina de ese ciclo? Bueno, nosotros decimos que la TTL está implicada en la alteración de la cantidad de tubulina tirosinada. Por lo tanto, el objetivo general planteado es poder determinar cuál es el impacto de la actividad y expresión de esta enzima TTL sobre las alteraciones en la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa en tejidos relevantes para la hipertensión, que los nombré anteriormente en la hipótesis. Para poder cumplimentar con este objetivo general, como primer objetivo específico, el primer experimento que se realizó fue determinar la distribución de la tubulina tirosinada y la tubulina total en eritrocitos de ratas hipertensas y prehipertensas. Para ello se utilizó estas ratas SHR, ya que tienen la característica de establecer la hipertensión a partir de la 8ª semana de edad. Por lo tanto, nosotros nos permitía observar o analizar qué ocurría una vez establecida la hipertensión y antes del desarrollo de la patología.
Estas ratas hipertensas, con este experimento, se realizó un extendido de sangre y por medio de anticuerpos específicos se determinó la distribución por medio de la inmunofluorescencia. Los resultados de este experimento nos muestran que una vez establecida la hipertensión, a las 10 semanas de edad, las ratas SHR presentan tanto en tubulina tirosinada como en tubulina total, se ve horrible la foto. Sí, no se puede. La tubulina tirosinada como en tubulina total, vemos que estas dos, las tubulinas se encuentran en una fracción de membrana. Mientras que cuando analizamos qué ocurre en ratas normotensas, Wistar, que son el control, vemos que la misma se encuentra en la fracción sedimentable. Por lo tanto, podemos decir que a esta edad tenemos presente una modificación en la distribución de la tubulina total y la tubulina tirosinada. Por último, hubo un grupo de ratas SHR que fueron tratadas con tirosina en el agua de bebida, ya que la tirosina es un sustrato de la enzima TTL, y como podemos ver en este resultado, están un poco oscuras, ahí se ve mucho mejor. Podemos ver que hay un anillo periférico nuevamente, hay una distribución intermedia entre lo que ocurre en ratas normotensas y ratas hipertensas, lo cual nos estaría sugiriendo que este tratamiento revierte parcialmente el efecto de la patología. Como mencioné anteriormente, estudiamos qué pasaba antes del desarrollo de la patología. Y los resultados de este experimento nos muestran que no hay diferencias significativas con respecto entre las ratas normotensas y las ratas hipertensas, tanto en tubulina total como en tubulina tirosinada. Este experimento nos sugiere que la modificación en la distribución de la tubulina tirosinada y la tubulina total se modifica como consecuencia del desarrollo de la patología. Bueno, en segundo lugar, nos planteamos como objetivo determinar la distribución de esta enzima TTL en ratas prehipertensas e hipertensas. Para ello, nuevamente, ratas SHR se les realizó un extendido de sangre y por medio de anticuerpos específicos por inmunofluorescencia se determinó la distribución de esta enzima. Los resultados de este experimento nos muestran que una vez establecida la hipertensión en ratas SHR presentan una distribución de la enzima TTL en la fracción sedimentable, mientras que las ratas normotensas presentan una distribución de la enzima TTL en membrana. Esto nos está indicando que hay una modificación en la distribución de la enzima. Por último, al igual que lo que ocurrió anteriormente, las ratas SHR tratadas con tirosina presentan una distribución igual a la que están presentes en las ratas Wistar. Por lo tanto, este experimento nos está sugiriendo que el tratamiento con tirosina en el agua de bebida también revierte la distribución de la enzima TTL. Bueno, antes del desarrollo de la patología podemos ver que las ratas SHR y las ratas Wistar no presentan diferencias significativas en la distribución de la TTL. Por lo tanto, este experimento nuevamente nos sugiere que la modificación en la distribución de la enzima TTL es una consecuencia del desarrollo de la patología. Como vimos que la enzima TTL modifica su distribución, se procedió a determinar cuál era el contenido de esta enzima TTL en eritrocitos de ratas hipertensas y prehipertensas. Para ello se obtuvo sangre de ratas SHR por decapitación, de las cuales se obtuvo la fracción citosólica, y por medio de un Western blot se cuantificó el contenido de esta célula, de esta enzima. Los resultados de este experimento nos muestran que una vez establecida la hipertensión, si podemos ver acá en las ratas SHR, la banda que se ve en el Western blot es mucho menos intensa que las ratas normotensas, y cuando se cuantificó estas bandas se puede ver que hay una disminución del 50% del contenido de la enzima TTL una vez establecida la hipertensión. Pero cuando se analizó qué ocurría antes del desarrollo de la patología, no hay diferencias significativas en el contenido de la enzima en ratas SHR con respecto a los controles normotensos. Por lo tanto, nuevamente, podemos decir que el contenido de la enzima TTL se modifica una vez establecida la hipertensión. Bueno, vimos que la enzima TTL modifica la distribución y que también se modifica y disminuye el contenido de la enzima TTL. Por lo tanto, fuimos a determinar cuál es la actividad de esta enzima TTL en eritrocitos de ratas hipertensas y prehipertensas. Para ello, se obtuvo sangre por decapitación de ratas SHR, de las cuales se obtuvo la fracción citosólica como fuente de enzima TTL
para determinar la actividad enzimática por medio de la incorporación de tirosina marcada radioactivamente en tubulina del cerebro de rata. De esta forma se determina la actividad enzimática TTL. Los resultados de este experimento nos muestran que una vez establecida la hipertensión hay una marcada disminución de la actividad enzimática, mientras que a diferencia de lo que vimos anteriormente, antes del desarrollo de la patología, esta enzima también está modificada y la actividad enzimática ya está aumentada. Por lo tanto, podemos decir que se presenta una modificación en la actividad enzimática una vez establecida la hipertensión. Ahora bien, como dije en la introducción, había estudios que decían que un aumento en la membrana de la tubulina hacía que disminuyera la deformabilidad de los eritrocitos. Por lo tanto, fuimos a determinar cuál era la deformabilidad de estas células en individuos hipertensos. Para ello, también se obtuvo sangre por decapitación de ratas SHR, las cuales por medio del método de filtrado se determinó esta deformabilidad. El método de filtrado consiste primeramente vamos a decir que los eritrocitos tienen un diámetro de 7 u 8 micras y el filtro que se utiliza en este experimento tiene poros de 5 micras. Por lo tanto, al hacer pasar la sangre a diferentes flujos por este filtro, como el poro es más chico que el diámetro de los eritrocitos, los obligamos a deformarse. Por lo tanto, nosotros lo que se hace es analizar cuál es la resistencia al flujo de estos glóbulos rojos al pasar por el filtro. Los resultados de este experimento nos muestran: en rojo podemos ver las ratas SHR y en negro vamos a ver las ratas control normotensas. Como podemos ver, a todos los flujos vemos un marcado aumento, un aumento significativo en la resistencia a la deformabilidad de estas células. Por lo tanto, podemos decir que las células de los eritrocitos de las ratas hipertensas presentan una menor deformabilidad que las ratas controles normotensas. Por último, en azul vemos las ratas SHR tratadas con tirosina. Como vemos, no hay diferencias significativas con los controles normotensos. Por lo tanto, podemos decir que el tratamiento con tirosina en el agua de bebida revierte el efecto generado por la patología. Bueno, como resumen de los experimentos realizados en glóbulos rojos, vamos a decir que las ratas SHR presentan una modificación en la distribución de la tubulina total y de la tubulina tirosinada. En nuestros casos, la tubulina se encuentra en la fracción de membrana, mientras que las ratas normotensas la presentan en una fracción sedimentable. Y por último, que las ratas SHR tratadas con tirosina, también al igual que las ratas normotensas, presentan la distribución en la fracción sedimentable. Con respecto a la enzima TTL, vimos que el contenido de esta enzima se ve drásticamente disminuida en un 50%, como así también su actividad, ya que esta disminuye en un 80%. Por último, la deformabilidad de las células en ratas SHR es muchísimo más baja que en ratas normotensas, la cual la deformabilidad es normal, al igual que las ratas SHR tratadas con tirosina. Como se vio en la introducción, que la hipertensión tiene efectos en tejidos como el cerebro, el corazón y el riñón, el siguiente objetivo fue determinar qué ocurría con esta enzima TTL en la alteración de la bomba sodio-potasio ATPasa. Como hipótesis, nosotros habíamos dicho que una alteración en la actividad enzimática TTL podría tener implicancias a la hora de regular la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Por lo tanto, determinamos la actividad enzimática en estos tejidos. Para ello obtuvimos cerebro, corazón y riñón de ratas SHR, a las cuales se le obtuvo la fracción citosólica, nuevamente como se hizo con glóbulos rojos, como fuente, esta fracción citosólica como fuente de enzima para poder determinar la actividad. Para ello también nuevamente se determinó la actividad por la incorporación de tirosina radioactiva en tubulina del cerebro de rata. Los resultados de este experimento nos demuestran que una vez establecida la hipertensión, tanto en riñón como en cerebro hay un aumento significativo de la actividad enzimática, mientras que en corazón las ratas SHR presentan una disminución significativa con respecto a los controles normotensos. Estos resultados, cuando se analizaron en las ratas prehipertensas antes del desarrollo de la patología, se observó que no había diferencias significativas con los controles normotensos. Por lo tanto, podemos decir que antes del desarrollo de la patología, la actividad enzimática no está modificada, pero sí una vez establecida la hipertensión.
Posteriormente, como dijimos, queríamos ver cuál es la implicancia de la alteración de la actividad TTL en la regulación de la bomba sodio-potasio ATPasa. Para ello también obtuvimos los 3 tejidos, cerebro, corazón y riñón de ratas SHR, de las cuales las células se les obtuvo la membrana, ya que la bomba sodio-potasio ATPasa se encuentra inmersa en esta membrana plasmática. Y por medio de un método acoplado se determinó espectrofotométricamente la actividad enzimática. El método acoplado, brevemente lo voy a nombrar, recuerden que es un antiporte que utiliza una molécula de ATP para intercambiar sodio y potasio, generando ADP. Este ADP es utilizado por una combinación de 2 enzimas que son la piruvatoquinasa y la lactato deshidrogenasa. Esta última oxida el NAD reducido, y nosotros esa desaparición del NAD reducido es la que seguimos espectrofotométricamente. Los resultados de este experimento nos muestran que una vez establecida la hipertensión, hay un aumento de la actividad de la enzima NKA en cerebro y en riñón, mientras que en corazón hay una disminución en la actividad enzimática. Si recordamos qué ocurría en TTL, también vemos que en riñón y en cerebro la actividad TTL está aumentada y en corazón está disminuida. Lo mismo nos ocurrió en la bomba sodio-potasio ATPasa. Pero a diferencia de lo que ocurrió en TTL, antes del desarrollo de la hipertensión, la actividad enzimática ya estaba modificada. Porque en cerebro de rata podemos ver, de ratas hipertensas, la actividad enzimática está aumentada significativamente, mientras que en corazón y en riñón la actividad enzimática disminuyó significativamente.